Bueno, muy buenas noches para los estudiantes del curso de física mecánica. Hoy tenemos ya pues el segundo encuentro sincrónico y ya empezamos la grabación, así que espero pues que de pronto podamos sacarle provecho a este encuentro. Me acompaña entonces Karen Echavarría. Karen, ¿cómo estás? Si quieres conectas el micrófono. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Por aquí todavía hinchado del ojo y aguantando mucho frío. Sí, está lluviosa la ciudad. Sí, bastante frío. Voy a conectar aquí el audio. Pero Que ya vea cómo estás estoy mejor de hinchado. tu... Mire, mire. Espérate, Es que me espérate. picó un animal desde la semana pasada y vea cómo me tiene hinchado. Ajá. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, profe. Karen, bueno, esta semana ya inicia el segundo taller. ¿Cómo te fue en el primer taller? Ya les califiqué la actividad. ¿Ya revisaste? Sí, profe, pero lastimosamente no, te voy a ser sincera, no logré subirlo a la plataforma porque tuve un evento el fin de semana y no me dio tiempo de subirlo. O sea, la verdad, y sí, no tengo excusa. Pero entonces me lo envía hoy. Ah, listo, dale, yo te lo envío entonces Envíemelo hoy. ya. Listo. Voy a Ah, bueno, revisar también aquí. está Daniel Betancourt. Daniel, buenas noches. Buenas. Hola, Karen, ¿me Daniel. estás escuchando bien, cierto? Sí, yo te escucho bien. Ah, Esperando aquí. bueno. Daniel, si no lo escucho. Daniel, de pronto si nos escuchas o nos saludas por el chat. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Daniel, ¿cómo te va? Muy Por bien, aquí todavía gracias. hinchado. Si ves cómo estoy aquí hinchado, que la uno hasta apenas Ah, salir en cámara. ¿qué fue lo que le pasó? ¿Lo picó una araña? Bueno, entonces para hoy, ya les califiqué el taller número uno. ¿Cómo te fue, A Daniel? mí, Sí, ¿cómo a mí te me fue fue? bien, sí, 5. Me Ah, fue bien. bueno, entonces está bien. Sí, De sí. pronto quería como uno de los problemitas que había, lo quería como hacer porque para los otros compañeros, pues digamos que fue el que yo noté que había ciertas inquietudes, que era el problema más, el primero, el número uno. ¿Será que lo resolvemos? Ah, sí, ese fue el que me tocó a mí. Sí, ese Sí, sí. problemita, pues hay algunos estudiantes que tuvieron fue problemas con el manejo de las unidades. Entonces ahí noté pues que había problemas de dificultad, pero con las unidades. Entonces, aquí les voy a compartir ya el escritorio y vamos a ver si trabajamos ese problemita que está por acá. Pues obviamente uno dirá, pues es un problema, digamos, sencillo, pero algunos estudiantes vi que pues tuvieron dificultad con algo que no me esperaba, que era el manejo de las unidades. Voy aquí a colocarlo entonces. Por aquí lo puedo pegar. Momentale la letra aquí. Entonces, este problema, pues básicamente dice que una esfera maciza de oro puro tiene una masa de 42.5 gramos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el diámetro de la esfera? Te vamos a mirar primero lo que es una esfera. Voy a construir aquí esta esfera y uno debe pensar pues en el volumen de una esfera. ¿Cuál es el volumen de una esfera? Aquí estoy construyendo la esfera porque increíblemente el manejo pues que se le está dando a la geometría en las instituciones básicas no parece ser la mejor y estudiantes que no saben qué es el volumen de una esfera. Recordamos, Daniel o Karen, el volumen de esfera.
a ver si Daniel que nos está escribiendo, recordamos el volumen de la esfera. El volumen de la esfera, voy a escribirlo acá, volumen de la esfera es igual a 4/3 de pi por radio al cubo. Listo, entonces tenemos una esfera de oro que tiene una masa de 42,5 gramos. Entonces, para poder hallar el diámetro, que es lo que nos preguntan, este diámetro, tenemos que primero analizar, bueno, si yo tengo la masa y me hablan de un volumen, de una esfera, entonces, y que estamos hablando de un material que es de oro, esta es la clave. Entonces, tenemos que pensar que ese material va a tener que una densidad, y la densidad es igual a masa sobre el volumen. Entonces habría que preguntarse cuál es la densidad del oro. Y la densidad del oro, si consultamos en internet, que es fácil encontrarlo, dice que es 19 gramos por centímetro cúbico. 19 gramos. Por favor, me confirman este dato. Si quieren, búsquenlo ahí en internet para que estemos seguros de que la densidad del oro es 19 gramos por centímetro cúbico. Sí, profesor. Sí, dice que es 19, ¿cierto? Bueno, entonces, ahora, puedo hallar el volumen total. Entonces, la clave está en hallar este volumen, porque conozco la densidad, conozco esta densidad, conozco la masa, tengo que hallar este volumen a partir de la fórmula. Entonces, vamos a hacer una cosa. Entonces, simplemente esta ecuación, yo despejo el volumen. ¿Y el volumen será igual a qué? Simplemente la masa queda igual, el volumen pasaría a multiplicar y la densidad pasa a dividir. Entonces, voy a hallar el volumen total. Si hallo el volumen, lo puedo reemplazar en esta ecuación y a partir de allí puedo hallar que el radio. Y si conozco el radio, puedo hallar la densidad. Entonces vamos a hallar el volumen. Por lo tanto, si conozco el volumen, que es 42,5 gramos, si queremos colocar las unidades, sobre la densidad, que ya sabemos que es 19 gramos por centímetros cúbicos. Entonces, ¿cuánto dará esto? Por favor, ustedes cojan una calculadora y me dicen. Yo también la voy a hacer en la calculadora a ver cuánto les da. Sería importante que hicieran ese cálculo. ¿Cuánto da esta división? Esa división da 2.23. 2.23, correcto. 2.23. ¿Y qué unidad? Observen que aquí podemos eliminar gramos y gramos, y esto por ley de orejas, centímetros cúbicos sube. Entonces aquí quedaría centímetros cúbicos. Entonces, ahora como ya conozco este volumen, entonces simplemente lo reemplazo. 2.23 centímetros cúbicos es igual a 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es simplemente despejar el radio. Entonces vamos a despejar ese radio. Radio al cubo va a ser igual a ¿qué? Este 3 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Entonces quedaría 3 por 2. Voy a colocar un por acá. 2.23 todo sobre miren que 4pi está multiplicando, pasan a dividir, entonces 4pi. Entonces vamos por pasos. ¿Cuánto daría esa operación? En este caso, yo también la hago acá.
A ver si de pronto alguno me dice cuánto le da. 3 por 2.23 dividido 4pi. 3.14. No, No, o sea, pero yo creo que la hice mal. hágala ver. También la está haciendo Karen. Sí, También llegó perfecto. Calomario. Calomario, buenas noches. Muy buenas noches, profesor. ¿Qué Espero tal? esté muy Bien, bien. aquí tratando de hacerle explicar para que tengan en cuenta las unidades, que es muy importante. ¿Cuánto da esto, Daniel? Por 4P. Daniel se desconectó, ok. No habla. Hágale tranquilo. Esto a mí me da 2,129. O sea, todo eso que está en esta parte aquí, ¿cuánto Ujú. da este resultado, este que estoy señalando con rojo? 3. Recuerden que es una multiplicación. 3 por 2.23 dividido 4pi. Para que es que es muy importante utilizar paréntesis. A ver cuánto le da. Daniel dice que 1.31. No, 2,12. 2.2. no, No. no. Ojo. Espérate a ver 3 entonces. por 2.23 dividido 4pi. A ver, pues Daniel. No da 1.31. Karen. No, espérate que entonces se me olvidó multiplicar en esta calculadora científica porque Pues a mí me da 2,12. No, le debe dar punto 53. O la otra es que me da 0,78. Pero Debe dar es punto 53. Revíselo bien. a ver, Acuérdese de utilizar paréntesis. 3 por por 2.23 dividido 4 por pi. Debe dar 4.53. Revíselo a ver cuánto le da. Eso es lo que me da a mí, 0.53. Eso, entonces el radio, ¿qué hacemos para calcular acá el radio? ¿Qué paso habría que hacer? Bueno, acá Aquí el había que radio. sacar raíz cúbica a ambos lados. Ujú. Aquí había que sacar raíz cúbica acá y raíz cúbica en esta parte. Por lo tanto, aquí se elimina la raíz. Este 3 y este 3 se va, queda R. Y entonces sacamos raíz cúbica de punto 53. Hagámoslo a ver cuánto le da. Raíz cúbica. De punto 53. ¿Cuánto le da? 0.809. Eso. 0.81 podemos decirlo. 0.81 ¿qué? Recuerde que esto es centímetros cúbicos, por lo tanto el radio tiene que estar en centímetros. Centímetros. Ahora, para el diámetro, simplemente ¿qué hacemos? El diámetro es 2 veces el radio, Se multiplica por 2. entonces simplemente lo multiplicamos por 2 y nos debe dar 1.61 centímetros. O si lo queremos dar en metros, ¿qué haríamos? 1, 3. Lo multiplico por 1000. No, Por 100. Esto equivale pues, a punto 0.16 metros. Ahí es donde vi que fallaba mucho la gente con
respecto al manejo de las unidades. Pero esta sería la respuesta a ese problema que aparentemente era un problema sencillo, pero había que buscar ciertos datos. Bueno, ¿qué otros problemas de pronto tuvieron ahí con el manejo de de ese, de ese taller? Ninguno. Calomario. En la parte de los vectores lo manejaron, digamos que más o menos bien. Solamente ahí vi donde hubo como un manejo extraño en el análisis dimensional. La mayoría lo sacó bien. Pues de todas maneras les había sacado ejemplos de lo que eran como manejar los vectores. El número 4 me dice Calomario. Ah, bueno. Miramos ese. Sí. Vamos a mirar este. Vamos a ir a la pizarra. Vamos a pegar el problema. Bueno, voy a organizarlo aquí. Listo, entonces, dos fuerzas parten del mismo punto. F1 una magnitud de 220 newton en dirección sur y F2 una magnitud de 450 newton en dirección oeste. ¿Cuál es la fuerza resultante y la dirección de dicha fuerza? Entonces, acá vamos a traer un plano cartesiano. Voy a organizarlo acá. Entonces aquí va a estar el eje Y positivo y aquí va a estar el eje X positivo. Entonces la fuerza F1, vamos a colocar la fuerza F1, dice que en dirección sur. Entonces voy a colocarla en color verde. A partir del origen. Vamos a ver si se deja. Más o menos ahí estaría esa fuerza. Ya sabemos que esta fuerza F1 tiene una magnitud de 220 newtons. Y la otra tiene una magnitud de 450 en dirección oeste. Entonces aquí vamos a colocarla en color azul. Así me queda un poquito más derechita. Más o menos ahí. Entonces esta fuerza dice que tiene una magnitud que sería F2 igual a 450 newtons. Este problema es relativamente sencillo, simplemente hay que hallar la resultante. ¿Y cómo se halla la resultante? Es una proyección de la fuerza F2, simplemente proyecto acá la fuerza F1 y acá proyecto la fuerza F2. Entonces aquí, a partir del origen, va a estar la fuerza resultante. Vamos a colocarla en color negro. Aquí más o menos estaría nuestra fuerza, que a veces ubicarla no es como tan fácil. Bueno, más o menos ahí estaría nuestra fuerza resultante. Esa sería la fuerza resultante. Y este ángulo, que lo podemos llamar teta. Entonces, aquí, para poder hallar esta fuerza resultante, ¿qué debemos de hacer? Simplemente, fuerza resultante va a ser igual a la raíz de las fuerzas en X. ¿Y cuál es fuerza en X? Pues F2 es una fuerza que está en X. O sea, es una componente
de esa fuerza resultante que está en X, que sería, va a colocarla simplemente para elevado al cuadrado, simplemente es por Pitágoras, y la fuerza F1 que está en Y, elevado al cuadrado. Cerramos la raíz. Entonces aquí ya puedo calcular la fuerza resultante, debe ser igual a la raíz de F2, que es 450 elevado al cuadrado, más la fuerza F1, que serían 220 elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto daría eso? Háganle la calculadora a ustedes, muchachos, a ver cuánto nos da. Esto debe dar ¿cuánto les da? 500. ¿Cuánto? 500. Eso da 500.8 newtons. Esa es. Si nos piden la dirección, o sea, teta, también es muy fácil hallarla. Simplemente aquí lo que hacemos es lo siguiente. Para poder hallar el ángulo teta, debo aplicar la siguiente fórmula. Esto será igual a la inversa de ¿qué? De la tangente a la menos 1 de f de x, perdón, de f de y sobre fx. Es una fórmula que permite calcular ángulos a partir de los catetos. Entonces la aplico. Teta será igual a tangente a la menos 1 de fx. Recordemos que en ese caso fx es la fuerza F1 y la fuerza F1 es 220 sobre la fuerza Fx, que en este caso es la fuerza 2, sería esta fuerza. Entonces serían 450 y ahí nos va a dar teta. Entonces la calculadora, ¿cuánto le dará ese ángulo? 26.05. Vamos a mirar aquí. Entonces simplemente coloco chip tangente de 220 dividido 450 y efectivamente da 26,05 grados. ¿Verdad que esto se hacía en, digamos que en unos pasos muy cortos? Porque el del elefante sí era un poco más largo de solucionar. De manera pues que ahí está pues Calomario. Se solucionó la duda. Listo. Bueno, ya lo que se viene para el próximo taller, miren que los problemas no son extensos, son problemas típicos que uno espera que el estudiante lo pueda tenga tiempo de analizarlo. Por eso se extraña que hay estudiantes que la mayoría pues digamos que sacó adelante el taller, pero hay estudiantes que uno ve que se quedaron en cosas que uno esperaba pues que con las ayudas pudieran sacarlo adelante. Ahorita lo que se viene es el taller número 2. Inclusive había planteado en el primer encuentro aquí, realicé el problema. Vamos a ver si lo planteamos y lo solucionamos acá primero antes de irlo a simular en Modelus. Entonces lo va a escribir. Vamos a colocar renglones y vamos a hacer lo siguiente. Dice, el problema que habíamos planteado, recuerdan que lo había simulado en Modelus, pero había algunas fallas porque el programa no es como muy compatible con Windows 10, a veces presenta algunas dificultades, pero de todas maneras pues hay que lucharle un poquito para que le saque adelante los problemas. Entonces en este caso habíamos dicho que un auto parte, voy a escribirlo aquí, un auto parte del origen
con una velocidad inicial, llamémosla v sub 1, de 7 metros por segundo. Entonces después decía, 3 segundos después, arranca un dinosaurio. Esto ya hace parte pues de la parte de cinemática, entonces no quería como dejar el problema así sin terminarlo, entonces por eso lo estaba revisando. Entonces se supone que el dinosaurio arranca del mismo punto de origen, con una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado. Desde aquí podemos hacer varias preguntas. Observen que el vehículo parte del origen con una velocidad constante. Esta velocidad es importante decir que es constante. Entonces él va a tener una posición inicial. X1 va a ser igual a la velocidad 1 por el tiempo. O sea, el tiempo es una variable independiente. Por lo tanto, si reemplazamos aquí, vamos a tener que x1 va a ser igual a la velocidad que es 7 por el tiempo. Entonces aquí estaría la ecuación número 1. Y para el caso del dinosaurio tendríamos x igual 2, como es un movimiento acelerado, entonces esto sería igual a la velocidad 2 por t más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces es importante saber que si él arrancó, la velocidad inicial 2 tiene que ser igual a 0, por lo tanto entonces x sub 2 solamente va a tener que una aceleración que va a ser 1/2 de la aceleración, que en este caso es 3 metros por segundo cuadrado, por tiempo al cuadrado. Entonces ahí tenemos las dos ecuaciones. Entonces podríamos preguntar, primero el tiempo, vamos a llamar la pregunta número 1, tiempo que le lleva para alcanzar el dinosaurio al auto. Listo, entonces la segunda pregunta que podíamos hacer es ¿a qué distancia? Entonces, preguntas ¿a qué distancia lo logra? Porque obviamente si el dinosaurio tiene una aceleración, quiere decir que en algún instante lo va a alcanzar, porque el auto siempre mantiene esa velocidad, mientras que la velocidad del dinosaurio va a variar, debido a que a la aceleración. La otra pregunta que podríamos hacer es ¿qué velocidad tiene el dinosaurio en ese instante? O sea, el instante en que lo alcanza. Y la cuarta pregunta es realizar gráficas del movimiento. Gráficas del movimiento. Bueno, entonces vamos a responder preguntas de este tipo. Entonces, para que lo pueda alcanzar, entonces vamos a responder la primera pregunta. Entonces vamos a hallar el tiempo. ¿Cómo lo vamos a hallar? Entonces, simplemente igualamos la ecuación 1, le igualamos a la ecuación 2, ya que si nos da un tiempo positivo, quiere decir que sí lo va a alcanzar. Puede que una ecuación
no tenga soluciones debido a que el dinosaurio nunca alcanzaría al auto, pero vamos a demostrar que esto sí sucede debido a que el primero tiene una velocidad constante y el otro tiene una aceleración. Entonces simplemente es igual a la ecuación 1, que sería 7t igual a 1/2 de 3 por t al cuadrado. Entonces observen que de aquí podemos pasar las constantes de un solo lado y las variables al otro. Entonces 7, este 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar, el 3 que está multiplicando pasaría a dividir, te queda igual al cuadrado sobre este t que está multiplicando pasa a dividir. Observa que aquí se cancelaría una t, entonces cancelo esta t con este 2, ¿y esto cuánto daría? Entonces el tiempo, aquí cuánto nos daría. Hagan este cálculo que está fácil. ¿Cuánto tiempo le llevaría a alcanzarlo? Importante que interactúen para... Karen, Daniel, ¿cuánto daría eso? 4.66, correcto. Entonces, esto sería 4.66, ¿qué? Segundos. Aquí ya respondemos la primera pregunta. Listo, vamos para la segunda pregunta. ¿Alguna inquietud? Es correcto. La segunda pregunta dice que a qué distancia. Entonces, como ya conocemos el tiempo, entonces lo podemos reemplazar en la primera ecuación. Entonces, en la primera ecuación, esto quedaría. Entonces, x1 va a ser igual. Bueno, pero entonces había que plantearse una cosa muy importante, que estas igualdades de las ecuaciones se harían si no tuviéramos en cuenta los 3 segundos que han transcurrido mientras parte el dinosaurio. Entonces aquí habría que replantear esta ecuación. Esta permanecería igual, pero aquí hay que tener un descuento de los 3 segundos. Por lo tanto, x2 sería igual a 1/2 de 3 por t menos 3 elevado al cuadrado. O sea, le toca esperar. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces vamos a replantearlo aquí. Esto sí sería igual de la siguiente forma. 7t igual. No se nos puede escapar los 3 segundos. Sería 3 medios, que es lo mismo que 1/2 por 3. 3 medios por. Entonces miren que esto está elevado al cuadrado. Entonces simplemente es un binomio, un trinomio cuadrado perfecto. Sería el t al cuadrado. El cuadrado del primero menos 2 veces el primero por segundo, 2 por 3 daría 6t, menos, el cuadrado del segundo, que sería 9. Entonces, vuelvo y repito, esta situación se presentaría si ellos parten al mismo tiempo. Obviamente, como el carro tiene una velocidad de 7 metros por segundo, pues le llevaría un espacio mucho más corto, ya que arrancó al mismo tiempo el dinosaurio y lo alcanzaría a los 4.66 segundos. Pero había que recordar que el dinosaurio no parte al mismo instante, sino que tarda 3 segundos en arrancar. Entonces ya esto sí ya nos lleva un poco más de tiempo calcularlo. Entonces sería 7t igual. Entonces simplemente multiplico esto por esto, daría 3t al cuadrado sobre 2 menos 3 por 2, 6. 3 por 6, 18. T sobre 2 más, aquí multiplica esto por esto, 3 por 6, 18 y 2. Y 3 por 9 daría 27 medios. Entonces aquí podemos organizarlo de la siguiente forma. Esto quedaría 7t. Esto daría 1.5t al cuadrado. 3 medios es lo mismo que 1.5 menos 18 y 2 daría 9t más, ¿cuánto daría 27 y 2? Daría 27 y 2 daría 13.5.
13.5. O sea que vemos que en esta parte se nos complica por 2-3 segundos. Entonces aquí lo que voy a hacer es trasladar esta t al otro lado de la igualdad. Entonces nos quedaría 0 igual a 1.5 t al cuadrado menos 9t menos 7t daría 16t. Vuelvo y reviso. Tengo 7t que está positivo, pasa al otro lado negativo, menos 9t más 7t daría menos 16t más 13,5. Esa es la diferencia que hay entre los dos movimientos. Ahora, para poder resolver esto, yo necesito aplicar una fórmula que se llama la fórmula cuadrática, que dice que t es igual a menos b, que en este caso es 16, más o menos raíz cuadrada del cuadrado menos 4ac, todo esto sobre 2a. Entonces aquí aplicamos esto, quedaría t es igual a menos b, que es menos, que viene de fórmula, menos 16, que es b, más o menos la raíz de 16 al cuadrado, todo número negativo elevado al cuadrado queda positivo, menos 4 por a, que sabemos que a en este caso, esto sería a, esto sería b, y esto sería c. Entonces, quería a, que es 1.5, por c, que es 13,5. Cerramos la raíz, ahí queda un poquito ajustado aquí, todo sobre voy a corregir acá en un detalle nomás, sobre 2a, y sabemos que a es 1.5. Vamos a ver si me ayudan a calcular esto. Entonces esto quedaría 16 más o menos, ¿cuánto daría esa raíz? Vamos a ver si me ayudan con lo de la raíz. Bueno, aquí ya lo calculé. ¿Cuánto daría eso? ¿Cuánto daría esa raíz? 16 al cuadrado menos 4 por 1.5 por 13.5. A ver si de pronto me ayudan a calcular ese detalle. Se los muestro nuevamente. 16 al cuadrado menos 4 por 1.5 por 3.5. Si ustedes hacen eso en la calculadora, les debe dar 13.22 sobre 2.5, 2 por 1.5 daría 3. Desde aquí se sacan dos tiempos, ya que es proviene de una, provienen de una ecuación cuadrática. Entonces, simplemente aquí más 16 igual dividido 3. Este tiempo dice que es 9.74 segundos. ¿Y cómo lo hacemos con el negativo? Sería 16 menos 13.22 igual dividido 3. Da un tiempo muy pequeño, punto 92. Entonces la lectura que hay que hacer de ese tiempo es que no puede ser un tiempo tan corto, por lo tanto este tiempo se descarta. El tiempo que sí debe ser efectivo es el tiempo de 9.74. Entonces miren las diferencias que hay entre, si partieran al mismo tiempo haría 4.66, y si parte 3 segundos después el dinosaurio daría 9.74 segundos. Hasta ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. ¿Sí, alguna inquietud? Tacalo, Mario, Daniel, Esteban y Karen. Listo. Entonces, Sí, profe. bueno, listo. Vamos a tratar de avanzar aquí para que podamos hallar el resultado. Voy a eliminar estos cálculos. Ya sabemos que eso nos da
es un tiempo. Si, por ejemplo, en una ecuación cuadrática un tiempo negativo, ese tiempo, obviamente en física no tiene sentido un tiempo negativo, porque el tiempo empieza a correr a partir de ¿qué? Desde cero. Entonces tiene que ser positivo. Eso es lo que debe hacer un estudiante cuando de pronto encuentra un tiempo negativo en este tipo de cálculos. Entonces aquí el tiempo que nos dio fue de 9.74 segundos. Listo. Vamos a ver qué dice la otra pregunta. A ver si me deja aquí. La segunda pregunta, ¿a qué distancia lo logra? Entonces, aquí lo podemos hacer de la siguiente forma. La segunda pregunta lo podemos calcular con cualquiera de los dos. Recuerden que en la primera, obviamente, pues él tiene esa ventaja de los 3 segundos, entonces podíamos calcular con x1. Simplemente es multiplicar 7 por bueno, vamos a hacerla con la segunda ecuación, voy a hacerla con la segunda ecuación y nos tiene que dar igual, vamos a mirar aquí 7 por, recuerden que aquí él se adelantó, entonces serían, en realidad serían 3 segundos, daría 6.74. Vuelvo y repito, aquí él se adelantó 3 segundos, entonces lo multiplico, le resto a este tiempo 9.74, 3 segundos. Por lo tanto, la distancia al que lo alcanzamos es dar 7 por 6.74. 6.74. Dice que es 47.18. Si no, esto es interesante porque muchas veces uno tiene algún error en la medida, entonces simplemente aquí lo ratifica. Por ejemplo, vamos a mirar qué pasa con x sub 2. Entonces x sub 2 va a ser igual a 3 medios de t, que es 6.74, 6.74, no, 9.74, menos 3 elevado al cuadrado. ¿Cuánto les dará esta distancia aquí? Vamos a ver si nos debe dar la misma. Te daría 3 medios que multiplica a 9.74 menos 3 elevado al cuadrado. Aquí me dice que 68.14 metros. Entonces simplemente voy a rectificar aquí y lo voy a multiplicar por 9.74 porque nos tiene que dar estas distancias, tienen que ser iguales. Entonces simplemente voy a verificar, mire que aquí, ¿qué pasaría si yo lo multiplico por, sería 7 por el tiempo, que es 9.74, y ahí me doy cuenta si había cometido algún error. Entonces sería 7 por 9.74 y efectivamente da 68. Aquí daría 68.18, pero es por cuestión de decimales. Pero observen que sí nos tiene que dar la misma distancia, o sea que ahí sí había que tener en cuenta todo el tiempo que va transcurrido. Listo. Bueno, aquí también preguntan por qué velocidad lleva el dinosaurio en ese instante. Entonces, la ecuación que nos determina eso sería b igual a b sub 0 más aceleración por tiempo. b sub 0 sabemos que él inicia desde el reposo, parte con una velocidad 0 más la aceleración, y la aceleración sabemos que es 3 metros por segundo cuadrado. El tiempo, a este tiempo que es 9.74, a él le tengo que restar los 3 segundos que tuvo que esperar. Entonces la velocidad que nos debe dar es de
3 por 9.74 menos 3 da 20.2 metros por segundo. Esta sería la otra respuesta al problema. Seguida la verificamos y nos dice que la gráfica es del movimiento. Y a ver si puedo hacerlas. Estas serían las gráficas del movimiento, donde aquí vamos a tener en el eje Y, vamos a tener el desplazamiento, o sea que aquí es la distancia en metros, y en X vamos a tener que el tiempo. Entonces, observen que el movimiento número 1 tiene que partir del origen, entonces va a ser una ecuación lineal. Este va a ser X1, que sería esta ecuación, esta que estoy señalando acá, y la otra, observen que es una ecuación cuadrática. Y una ecuación cuadrática se va a comportar de la siguiente forma: él parte, él tiene que esperar 3 segundos, o sea aquí llega a 3 segundos y luego parte de esta forma. Eso sería, digamos, lo más interesante, analizar las dos. Entonces esta sería X2, el movimiento del dinosaurio, y en este punto, que había que extender un poco el eje, en este punto nos va a decir que se van a encontrar a una distancia de 68.1 metros. Y aquí nos va a mostrar el tiempo. Este tiempo que ha transcurrido es de 9.74 segundos. Entonces ahora todo esto lo voy a llevar, recuerden pues que estoy grabando esto para que no se preocupen. Entonces vamos a llevar esto a Modelus, que lo había propuesto en el primer ejercicio. Hasta el momento todo bien. Señor. Ah, bueno, listo. Entonces voy a ir a Modelus. ¿Hay alguna inquietud? Bueno, Calomario me dice que no. Entonces, ya lo interesante que el próximo taller, pues todo el taller se puede simular en Modelus. Ustedes lo pueden corroborar. Y ahí donde uno va a aprender a interpretar bien una gráfica, a interpretar un modelo. Entonces, por aquí se había hecho, que lo estuve revisando hoy. Desafortunadamente Modelus pues sí siempre presenta sus problemas por incompatibilidades con los programas, con el Windows 10 presentas algunas dificultades, entonces tiene unos comportamientos a veces extraños, pero bueno, de todas maneras hay que aprovechar esta herramienta. Entonces aquí miren que aquí lo que dice en el modelo es que x1 es igual a la velocidad 1 por el tiempo. Entonces aquí en los parámetros observemos que la velocidad aquí en este punto es 7 metros por segundo. Para x2 él tiene que esperar, entonces con esta herramienta que dice condición, que está aquí como en color amarillo, entonces la señalo y miren que ahí le digo que 0 cuando t es menor o igual que 3 segundos. Y después de esos 3 segundos, él debe de esperar 3 segundos. Miren que ahí aporté la ecuación como la dicen en el papel. Y para la velocidad lo mismo, él tiene que esperar 3 segundos y la velocidad es aceleración por tiempo menos 3. Entonces vamos a mirar cómo se comporta ese movimiento. Va a arrancar el vehículo, el dinosaurio tiene que esperar 3 segundos y miremos. Él lo dice más bien lento para que pudieran ver las gráficas. En la gráfica muestra cuando el dinosaurio sigue esperando. Lo podemos hacer un poquito más rápido si quieren. Voy a colocarlo aquí en el paso. El paso es el que me ayuda a que sea un poquito más rápido. Es que me gusta ver el movimiento. Entonces aquí viene el vehículo. 3 segundos después arranca el dinosaurio. Y observen que nos da 9.80, a ver cuánto nos había dado el tiempo, 9.8.
tiempo nos había dado 9.74, estamos muy cerca. La velocidad B1 pues sigue siendo una constante, la velocidad 2, aquí está diciendo que 20.40, mientras que a nosotros nos dio 20.22, o sea, por esos decimales no nos vamos a preocupar. Las gráficas observen que las mismas, entonces ahí está el movimiento. Voy a repetirlo aquí, espera el dinosaurio, arranca, y ahí nos muestra las gráficas. ¿Qué es lo interesante aquí? El planteamiento del modelo matemático, la animación y las gráficas. También, pues, si uno quisiera, podría plantear, por ejemplo, tablas. Las tablas también se las presenta a uno. Aquí están las tablas. Entonces, en las tablas aquí, usted puede escoger las variables que usted quiera. Por ejemplo, si quiere x1, también x2, entonces le presenta todas las tablas. La voy a colocar un poco más abajo. Y él le muestra en instante. Miren que él parte de cero en las tablas y después ya nos hace todo el movimiento. Y nos dice en cada instante dónde está x1 y dónde está x2. Eso. Entonces, para el próximo taller que se viene, pues esta herramienta va a ser muy útil. Pues todos los talleres se pueden simular acá, pero especialmente este taller que se viene. Bueno, ¿cómo la vieron? ¿Alguna pregunta? Profe, para mí Karen. todo el movimiento está claro. Ah, bueno, de todas maneras, hoy sí como que aclara un poquito más de dudas, ¿o no? Sí, la verdad, sí, profe, te agradezco. Pues de mi parte te agradezco muchísimo. Ah, bueno. Daniel. Ese ejercicio sí está claro. Hay que ver ya el taller como tal. Eso. Ah, bueno, listo, muchachos. No, listo, ya, pues yo tengo ahorita encuentro a las 8 con los muchachos de física de campus. Entonces, pues recuerden que si necesitan alguna asesoría, algún ejercicio, yo siempre le he dicho a los ejercicios del taller, lo que necesiten, yo siempre les ayudo, hacemos una asesoría personalizada si la necesitan. Ojalá me puedan ocupar en horas de la mañana, que tengo más espacio. Entonces, ahí estoy para servirles. Listo, profe, muchísimas gracias, mi amable. Bueno, que descansen pues y Dios los bendiga. Bueno, que estés muy bien, chao. Hasta luego. Sí, feliz Va para noche. allá la grabación.